O sea, Montale no, porque Montale lo vamos a desarrollar la semana que viene. Sábado, Repetilo, Silvia, así queda grabado. Saba y Ungaretti entran en el parcial, Montale no. Y estamos viendo si el parcial, la modalidad, ya se lo vamos a comunicar porque hemos tenido un problema con el aula virtual, con el práctico. Y bueno, no queremos, como estamos a la espera también de la respuesta de Secretaría Académica que todavía no nos respondió, vamos a ver qué tipo de parcial tomamos. Pero bueno, después apenas lo sepamos se los vamos a comunicar. Igual ustedes tienen que preparar esos temas desde Dante hasta Ungaretti. Profe, antes le puedo hacer una pregunta así administrativa. Sí. De lo que va a entrar, ¿en dónde hacemos hincapié? A mí me costó un poco con el multiple choice saber dónde enfocarme, porque creo que le hemos dedicado más atención al tema del contexto histórico, a las circunstancias del autor, a la teoría crítica y por ahí no tanto a las obras, o no sabíamos en qué puntual en las obras y creo que se complicó un poquito. No, lo de las obras, este segundo práctico era de lectura de obras sobre todo, o sea que ustedes en el parcial tienen que atender a todo, ¿no? Tienen que leer la obra, conocerla, tienen que, por supuesto, manejar un contexto y la poética, porque en ese sentido, pero para hacer una especie de interrelación, las preguntas van a ser preguntas que ustedes tienen, si llega a ser de desarrollo, eso lo vamos a tener listo, esa respuesta entre hoy y mañana. No queremos tener ese mismo problema del práctico en el parcial. Entonces, esta decisión la tomaremos entre hoy y mañana y se los vamos a comunicar. Bueno. Para que ustedes lo sepan. No, un poema para analizar en el parcial no, pero sí les podemos preguntar cuáles son los aspectos de renovación. Entonces ustedes tienen que tener en claro eso y tienen que más o menos, o sea, ir viendo que si son preguntas de desarrollo, van a ser preguntas de trabajo que ustedes tengan que integrar y que tengan que de alguna manera, que no puedan, o sea, en donde tengan que poner en relación las cosas que hemos visto en clase, con la lectura de obra, por supuesto. Claro, en ese caso podríamos tomar algún aspecto de alguna obra o alguna cosa como para mencionar. Exactamente, nosotros se los vamos a preguntar también. Y en el caso de que el parcial sea de preguntas de desarrollo, va a ser sincrónico y en la hora de clase, o sea, va a durar lo que dura, va a estar pensado para que sea resuelto en el tiempo de clase. Como el primer TP. Claro, exactamente, para hacerlo y entregarlo en ese momento. Porque para citar obra tenemos que tener más o menos la obra para poner el número de página, pero si en el parcial no tienen que citar obra, tienen que hacer más bien síntesis, integración de los distintos aspectos que vemos. Bueno, entonces, hoy vamos a tener la clase sobre Saba, continuamos con Saba, que ya habíamos empezado la semana pasada, y mañana vamos a dar una clase sobre Ungaretti. Acuérdense que la clase pasada, quiero tomar algunos aspectos para hacer hincapié ahí. Nosotros empezamos la clase trabajando dos poemas, un poema de Ungaretti, un poema de Saba. La idea de esa lectura de poemas tenía que ver sobre todo para tratar de darnos cuenta a partir del texto mismo de distintas poéticas, de las dos poéticas que de alguna manera llevan adelante cada uno de estos poetas, que los dos constituyen poetas de la renovación de la poesía italiana de la primera mitad del siglo XX, pero cada uno en una línea diferente. Fue así como asociamos a Ungaretti, sobre todo a partir de ese poema El puerto sepultado, con la línea de los simbolistas franceses. Y explicamos por qué, ¿no es cierto? Hablamos de ese descenso del que hablaba el yo lírico, ese descenso a encontrar
cosas ocultas y traerlas a la luz, esa operación poética a la que alude Ungaretti, tiene que ver con la operación poética propuesta por el simbolismo. Y tomamos como referencia, o sea, la última referencia fue la poesía correspondencia, el poema correspondencia, ¿no? El poeta simbolista, ¿qué hace? Que es un poco la línea que sigue Ungaretti en la alegría, sobre todo. Esta suerte de correspondencias, de analogías entre dos realidades que pueden ponerse en común, que nadie advierte, que solo el poeta puede encontrar esa relación. Eso es una analogía, esa es una correspondencia. Por lo tanto, fíjense ustedes que en esa línea entramos por un estilo poético más hermético, más oscuro, que no tiene, en ese sentido, nada que ver con la línea poética que propone Saba. Para ello también mencionamos que la poesía italiana del Novecento se abre en dos líneas, la poesía novecentesca y la poesía antinovecentesca, o la línea novecentesca y la línea antinovecentesca. La novecentesca es esta línea poética que se vincula con el simbolismo, mientras que la antinovecentesca es la que está desarrollada, o sea, reconoce o nace o surge con Umberto Saba y tiene que ver más con una poesía, si ustedes quieren, más realista, narrativa, que abandona esta oscuridad lírica, ¿no? O sea, sobre todo la oscuridad lírica. Es una poesía hecha con palabras simples, ya vamos a ver lo que dice Saba a propósito de eso, y que procura que sea entendida, que quien la lea la pueda entender. Bueno, dijimos que Saba, bueno, hablamos de que no era el nombre real, el nombre de Saba es Umberto Polli, que nació en Trieste y que ya el hecho de haber nacido en Trieste lo coloca en un particular contexto, ¿no? Este contexto que supone Trieste de vinculación con la cultura centroeuropea y que en Saba va a ser muy importante para poner en relación la poesía con el psicoanálisis. En relación, entonces, a la línea antinovecentesca, señalamos que Portini dijo a propósito de la poesía italiana de los años 30 que Saba era un poeta, digamos, de renombre, un poeta del siglo XX con renombre importante, porque recupera, a diferencia de los poetas de tipo metafísico, que tienen una percepción del tiempo metafísica. Discúlpenme, pero me estoy quedando sin batería. Ya vuelvo. Bien, entonces, que Saba es recuperado como un gran poeta del Novecento porque recupera el tiempo de modo cronológico, ¿no? No es un tiempo metafísico el que él presenta, como sí lo puede hacer Ungaretti o Montale. En Saba se manifiesta esa percepción cronológica del tiempo, un tiempo que es cronológico porque es biográfico. Entonces, ese tiempo, por lo tanto, esa lírica, esa poesía, tiene referencias históricas, sociales, tiene referencias a cuestiones familiares, sentimentales. Y en relación a ello, dijimos que el cancionero puede ser leído como una biografía del poeta, como una novela del poeta, ¿no? Como una novela autobiográfica. Por esa razón, yo no me voy a detener, pero sí ustedes después cuando preparen a Saba,
Es importante conocer la biografía de Saba para poder entender también la poesía, porque esa biografía está recuperada en su poesía. El cancionero es, si ustedes quieren llamarlo así, o en qué innova el cancionero. Bueno, uno de los primeros elementos de la innovación que presenta el cancionero es presentar una suerte de novela autobiográfica en forma de poemas, ¿no es cierto? Una poesía autobiográfica, eso es nuevo. Eso nadie lo había hecho todavía. En ese sentido, es como si ese cancionero, ese conjunto de poemas, recortara un microcosmos social donde están las alusiones a la vida propia del poeta y a un marco histórico general que no está tan especificado. En realidad lo que más importa es esa alusión al yo. Hay una intención concreta de ahondar en el yo. La poesía en Saba es una posibilidad de conocimiento. Ese es otro rasgo importante también e innovador que hay que destacar, ¿no? La poesía como autoconocimiento. Y para ello va a ser muy importante la influencia del psicoanálisis y su vinculación a Freud. El psicoanálisis que es tan importante en Trieste, que fue tan importante en Svevo. Svevo lo tomó y al mismo tiempo lo tomó como elemento literario, descreía un poco de psicoanálisis. Saba no. Saba hizo psicoanálisis con Weiss, con Eduardo Weiss, un alumno de Freud, lo usó como un método curativo. O sea que Saba cree en la propuesta psicoanalítica de Freud y alimenta esa propuesta psicoanalítica su poesía. Otro rasgo que a mí me interesa destacar para dejar en claro la modernidad de Saba, esa modernidad particular, esa modernidad que lo distancia de una manera de Ungaretti y Montale, está muy bien planteado y muy bien desarrollado en el ensayo sobre Umberto Saba que De Benedetti presenta en Poesía del Novecento, ¿no? Italiana del Novecento. De Benedetti dice en ese ensayo que la novedad de Saba está justamente en crear en sus poemas escenas líricas, escenas y personajes, ¿no? O mejor dicho, personajes que se mueven dentro de escenas determinadas. Hay una voz que se reconoce en esos personajes y hay una escena que los alberga. En ese sentido, vemos cómo la renovación de Saba va más por el lado de esta poesía de tipo narrativa, esta poesía que propone un autoconocimiento. Usa los medios líricos, o sea, usa el verso, usa el canto, usa la palabra poética, pero la finalidad es diferente. La finalidad de Saba es diferente. Entonces vayan marcando y vayan precisando cuáles son los aspectos de renovación de uno y otro. Cuando digo de uno y otro, me estoy refiriendo, bueno, en este caso a Saba y Ungaretti, que Ungaretti lo vamos a ver mañana. Ya vimos un primer principio que los diferencia y que tiene que ver con el método compositivo. Entonces, teniendo en cuenta esto que estamos diciendo, podemos pensar que la poesía de Saba, toda compuesta y albergada en esta forma lírica que se llamó cancionero, se presenta como una novela privada, ¿no? La novela personal de este poeta, una novela de la cual el poeta toma una tangente lírica, emotiva, construye las estrofas, construye los versos, pero lo que importa es la vida que ese cancionero deja ver, la vida de este hombre concreto y particular. Entonces, la biografía ya es un tema fundamental en la poesía de Saba. Y en ese sentido es importante conocer aspectos de esta biografía para entender los núcleos problemáticos de su poesía. Cuando yo digo nace en Trieste, bueno, esta relación de Trieste con toda la cultura mitteleuropea. Un padre que lo abandonó que antes de nacer, o sea, esta relación conflictiva de Saba con el padre, que por otro lado es el gran tema del Novecento, ¿no? Esta relación con el padre. Fíjense que Svevo también dedica un capítulo a la relación con el padre, porque es un tema
de profunda raigambre psicoanalítica. Entonces, en uno está tomado de un punto más irónico, de un punto de vista más irónico, pero en Saba es verdaderamente un núcleo de conflicto, un núcleo de trauma. Ese padre que abandonó a la madre cuando estaba embarazada y que no conoció al hijo, ¿no? Después esa madre de Saba castradora, exigente, impaciente, que no pudo trabar con ese hijo en los primeros años una relación afectiva, amorosa, que lo entregó al cuidado de una niñera que fue de alguna manera el reemplazo de la figura maternal y que después fue arrebatado tempranamente a los 3 años de esa suerte de nido, ¿no? Entonces ahí ya hay una tríada que uno tiene que considerar en la vida de Saba para entender dónde se origina ese núcleo neurótico que después va a tratar él de solucionar con el psicoanálisis, con el opio, pero que le va a traer grandes problemas, ¿no? A lo largo de toda su vida, pero que a la vez va a servir como estímulo cognoscitivo, ¿no? Como a través del psicoanálisis, bueno, ahondar en esas verdades profundas del yo. Ese es el desafío de la poética de Saba, ahondar en la profundidad del yo. ¿Y qué medio más apto para realizar eso que el psicoanálisis? Y si tenemos en cuenta entonces estos aspectos, sí podemos decir que la voz de Saba es una voz apartada dentro del panorama de la poesía italiana de la primera mitad del siglo XX. Es una voz apartada porque estos rasgos de innovación no se reconocieron en Ungaretti ni en Montale. Ungaretti, que retoma la tradición francesa, que la reescribe en La Alegría, mañana lo van a ver a eso, que la presenta de un modo nuevo, pero siempre en esa línea, y Montale, que en todo caso se vincula más con la tradición inglesa, con Eliot, que nos presenta una poesía metafísica, con el correlato objetivo, que ya la vamos a analizar y en particular. La línea de Saba, la línea que se inicia con la poesía de Saba, esta línea antinovecentesca, esta línea antisimbolista, es una línea que recupera la simplicidad, ¿no? O sea, a Saba le interesa ser entendido, y le interesa mostrar un mensaje claro. Es una línea que después va a tener un gran desarrollo en la tradición poética italiana. Una línea en la que va a continuar Sandro Penna, Giorgio Caproni, Pasolini. O sea, fíjense que es una línea de importantes poetas. Ahora, el hecho de que sea una poesía que recupera la simplicidad no quiere decir que sea una poesía que se aparte de la tradición. Es una poesía muy ligada a la tradición. Acá me parece importante señalar un detalle que, bueno, Saba es de formación autodidacta, él estudió literatura por su cuenta y en gran medida lo hizo a través de libros escolares, de manuales de literatura de la escuela secundaria. Entonces, un poco que su formación estuvo dada por ese canon de escritores que conformaban la tradición. Y el hecho de que él llame a su obra cancionero tiene que ver con esto, ¿no? El gran cancionero de la poesía italiana fue el cancionero de Petrarca. Entonces podemos decir que Saba es un poeta con un ideal extraliterario, sin anhelos de fama, sin anhelos de gloria. Estos anhelos que por ahí distorsionan un poco el contacto con la realidad. Su lenguaje es tradicional, es clásico y está fundado sobre un principio poético que él denomina poesía honesta. Poesía honesta. Toda la poesía de Saba, entonces, puede leerse. Perdón, Vivi, ¿podés silenciar tu micrófono?
toda la poesía de Saba, reunida en el cancionero, representa una obra orgánica que, como dijimos, puede leerse como una novela autobiográfica, centrada en la figura de un yo, que no es un yo narrativo, sino es un yo poético. Y ese yo poético es el protagonista absoluto. Toda la poesía de Saba es un recorrido por los meandros de ese yo que ahonda en sí mismo para llegar al conocimiento, para llegar a esas verdades profundas, absolutas, no sé si absolutas, pero al menos sí profundas y honestas. Acuérdense del componente judío, ¿no? En Saba, que este también es un elemento importante, y es un elemento importante en toda la cultura triestina. Acuérdense, bueno, cuando ustedes después lean la biografía, que Saba se casa con Carolina Wolfer, Lina, y que tiene una hija, Linucha. Y digo esto porque esos dos nombres, Lina y Linucha, aparecen constantemente en su poesía. En general vivió gran parte de su vida en Trieste, salvo que hacia el 38, con la promulgación de las leyes raciales de Mussolini, por su condición de judío, Saba tuvo que escapar de Trieste, estuvo refugiado en París y después estuvo ayudado por Ungaretti y por Montale en Roma y en Firenze. Estos fueron años de mucho sufrimiento, de mucho dolor, que se suman al dolor que el propio Saba ya traía en relación a su propia experiencia personal. Él, sobre todo, insiste en caracterizar a su poesía como una poesía honesta, como una poesía que en ese sentido se distancia diametralmente. Él no hablaba tanto de los simbolistas, pero sí de D'Annunzio, ¿no? Mi poesía es una poesía honesta, una poesía verdadera, decía Saba, que parte de la experiencia real. Eso es muy importante, que parte de la experiencia real, de una experiencia sincera. No es una poesía artificiosa, no hay búsquedas lexicales particulares. ¿Cuál es entonces el propósito más importante de la poesía sabiana? Buscar esa verdad que está escondida en el fondo de cada uno. Fíjense que el principio poético es un principio bastante cercano, ¿no?, al principio psicoanalítico. El psicoanálisis también pretende eso, buscar esa suerte de ahondamiento en uno mismo para poder encontrar y sacar a la luz esas verdades. Entonces, la idea de hombre de Saba, o la idea de hombre que uno puede advertir detrás de la poesía de Saba, es la de un hombre no angélico, un hombre de alguna manera condicionado por pulsiones negativas, por pulsiones secretas. Entonces, es eso justamente lo que la poesía intenta en este acto cognoscitivo que se propone despejar, ¿no?, y llevar a la luz. El cancionero es esta obra total, esta obra de poemas que se refieren a distintos momentos de la vida de Saba, que se edita por primera vez en el 21. Esto subrayenlo para tenerlo en cuenta y para saber de qué momento es la poesía de Saba. En el 21, en el 45 es la segunda edición y en el 51 la tercera. O sea, hay 3 ediciones del cancionero. Y después también hay un texto que también es muy importante, que se llama Historia y cronohistoria del cancionero, que es el ensayo del 44 al 47, en que Saba presenta su poética, explica el cancionero, ¿no? Explica el cancionero y explica su poética. Esos son 2 textos que se complementan y que son importantes leerlos paralelamente. Entonces, si tuviéramos que hacer
una suerte de punteo de los aspectos más significativos de Saba, en tanto voz apartada de un contexto particular, diríamos que Saba es triestino. Y decir que es triestino significa decir que vivió en una ciudad de tránsito, en una ciudad de frontera, en una ciudad de una multiplicidad de etnias, ¿no? El hecho de decir frontera es interesante, porque la frontera, a diferencia del límite, siempre presenta más bien una situación de porosidad, ¿no? La frontera deja pasar, permite tránsitos. Entonces, en ese sentido hay que entender la experiencia triestina como una experiencia donde múltiples estímulos convergen. La condición de judío tiene que ver con una suerte de melancolía que uno puede rastrear en toda su obra. El contexto familiar del abandono y de la pérdida, de ese padre ausente, de la madre castradora o poco amorosa, de la niñera especialmente amorosa, pero que lo acompañó solamente en los 3 primeros años. Bueno, desatan ese conflicto tan particular en ese momento vital de Saba, ¿no? De la conformación de su estructura psíquica. En el ensayo Poesía, Filosofía y Psicoanálisis, un ensayo que Saba escribió en el 46 y en el que responde a Croce, Saba manifiesta en ese ensayo su defensa por el psicoanálisis, ¿no? Como método de autoconocimiento. O sea que esto no es algo que solamente nosotros podemos decirlo porque lo vemos en esa poesía, sino porque además él lo ha dicho. Y traza, en este sentido, una línea de relación entre el psicoanálisis de Freud y la filosofía de Nietzsche. Es la línea mitteleuropea donde la enfermedad toma relevancia, o sea, el tema de la enfermedad, la enfermedad como componente literario, como un aspecto que se literaturiza, que se trabaja con el texto literario, es muy relevante. Todo eso viene de ahí, viene de esa tradición. Y por otro lado, es una tradición no solamente vinculada a la enfermedad, sino que también es una tradición que está vinculada al tema de la verdad. El tema de la verdad también toma relevancia. La poesía como forma de conocimiento. Entonces, vayamos puntualizando y vayamos precisando qué significa haber vivido en el contexto triestino. El contexto triestino es un contexto de frontera donde ingresan ideas, ingresan corrientes de la cultura centroeuropea, de una cultura centroeuropea que está más vinculada con la tradición alemana, con la tradición del imperio austrohúngaro. Y esa tradición está en la enfermedad, el tema de la enfermedad que se convierte en un tema literario, el tema de la verdad, el tema de la literatura o de la poesía como forma de autoconocimiento. Cuando hablamos de la enfermedad, ¿a qué enfermedad nos referimos? Concretamente, en este caso, a las neurosis, ¿no? Ya lo hemos visto en relación a la neurosis de Svevo y lo vemos también en relación a la condición particular, de particular sufrimiento que vivió Saba. Pero, y esto acuérdense, lo vuelvo a repetir porque es importante, mientras en Svevo el psicoanálisis toma un carácter más bien irónico, en Saba el psicoanálisis es un camino de indagación. Entonces, el psicoanálisis permite la indagación de ese yo, conocerlo, entenderlo como un yo escindido, como un yo que necesita unificarse, que necesita al menos curar en parte alguna de las heridas. Toda la poesía de Saba, entonces, desde esta perspectiva, puede ser entendida como el sentido de una vida, una poesía que da sentido a una vida. No sé si alguien quiere preguntar algo o comentar algo. Bien, la poesía de Saba entonces se identifica, en esto que acabamos ya más o menos de
señalar, y en este contexto que acabamos de delimitar, como un constante sentimiento de melancolía y tristeza, ¿no? Cuyo origen puede atribuirse sin duda a su condición de judío, a los avatares de una vida personal que no fue fácil, al abandono, bueno, al periodo histórico particular de Italia y de Trieste en ese momento, a la invasión extranjera, a la persecución racista, o sea, vayan sumando, ¿no?, los elementos que ayudan a conformar ese malestar y esa sensación de desasosiego. Que son problemas, por otro lado, propios del hombre contemporáneo y que de alguna manera marcan rasgos específicos del hombre del siglo XX. Esta idea de un yo escindido, la idea de un yo que sufre las consecuencias de una neurosis, o sea, que se enfrenta con una interioridad que debe descubrir, que debe desentrañar, porque es más de lo que en principio se le manifiesta. Y que sabe, ¿no?, un hombre que sabe que en ese descenso, pero cuando hablo del descenso en Saba, no es el mismo descenso de Ungaretti, ¿eh? En eso no lo confundamos, porque no es exactamente igual. La metáfora del puerto sepultado de Ungaretti funciona como un lugar donde el poeta puede ver relaciones, establecer relaciones o correspondencias que el resto no ve, ¿no es cierto? Y en ese sentido mostrar una realidad nueva. El descenso de Saba es un descenso a la propia interioridad, es un descenso que tiene que ver con el conocimiento de la verdad propia, individual, de cada uno, la verdad de Saba, de él mismo. O sea, en ese sentido, los descensos, por decirlo de alguna manera, son diferentes. Y para ese autoconocimiento es importante la palabra. Bueno, ustedes lo saben, y aquellos que han tenido la experiencia de llevar adelante una experiencia psicoanalítica, saben el valor de la palabra, saben el valor que tiene la palabra, de poder poner nombre a una realidad informe que de alguna manera gobierna al hombre desde un lugar que ese hombre no puede conocer, y que de pronto internarse en uno mismo para darle forma a ese mundo oscuro a través de la palabra es el principio psicoanalítico. Es el principio psicoanalítico que Saba utiliza como método también compositivo, ¿no? No quiere decir que su poesía sea la escritura de esa indagación personal. Por supuesto que está transformada, ¿no? Está estetizada, eso es importante. No olvidemos ese punto fundamental, porque lo estamos estudiando y leyendo como escritor, que eso es lo que nos interesa. Entonces, ese principio cognoscitivo, ese principio compositivo, las dos cosas al mismo tiempo, en Saba se denominan poesía honesta. El concepto de poesía honesta es un concepto que Saba presenta en un ensayo que escribió en 1911, que se llama Lo que les queda por hacer a los poetas. Y ahí Saba presenta los principios rectores de lo que para él es la poesía honesta. Esa poesía honesta que tiene que ver con un sincero amor por el arte que reconoce también el Manzoni, ¿no? Ese principio de verdad que debe regular el arte, porque hay, en definitiva, atrás de eso como un principio moral. Un principio moral que se imprime sobre el arte. Mientras el arte de D'Annunzio es un medio que alimenta esperanzas de gloria, que crea mitos, que ayuda a crear esta imagen de fama mítica del propio D'Annunzio, de él como poeta, la honestidad de Saba se corresponde con un método de trabajo austero, con un programa de vida, como una poesía que tiene una búsqueda moral. Y ese es el punto en el que Saba se vincula a Manzoni. Entonces, la palabra para Saba
tiene una finalidad ética. Saba sacrifica la pureza lírica por el afán cognoscitivo. ¿Cuál es el afán cognoscitivo de esta poesía? Bueno, esta necesidad de encontrarse con sí mismo, esta búsqueda de la verdad, este esfuerzo original por encontrarse. Y en esa búsqueda y en ese proceso uno reconoce la humildad lingüística de Saba. Por eso él se aleja de todo un vocabulario artificioso, de la tradición. Sus palabras son más bien palabras sencillas, palabras simples, palabras que cualquiera puede entender, porque lo que propone o lo que busca es una verdad liberadora. El principio de poesía honesta, uno lo puede relacionar con ese primer Nietzsche, ¿no? Así como lo hemos reconocido a Freud en su poética, también Nietzsche está vinculado, ¿no? Un primer Nietzsche que es precursor de Freud, que es el autor de obras como Aurora, Reflexiones sobre los prejuicios morales, una obra de 1879-1881, un Nietzsche que es autor de Humano, demasiado humano, una obra de 1878. Y otro texto importante es Más allá del bien y del mal, Preludio de una filosofía del futuro, un texto del 86. O sea, fíjense, este Nietzsche de los años 70 y 80, más o menos, ¿no? Un primer Nietzsche. ¿Qué Nietzsche? Un Nietzsche que sienta las bases del pesimismo europeo, que asume la responsabilidad de decir Dios ha muerto y todo lo que eso significa, ¿no? La pérdida de los grandes valores, de los valores absolutos, de las verdades míticas y esenciales, que pone en acto el fin de las certezas que se revelaron en la cultura occidental como los grandes mitos, ¿no? de esta tradición racionalista que había sostenido la cultura occidental. Aliarse con la honestidad, entonces, en contra de sí mismo, porque muchas veces esa honestidad implica ir en contra de sí mismo. ¿Por qué? Porque esa honestidad impone y exige la búsqueda de la verdad, una verdad que no siempre es consolatoria, pero es la verdad. Una de esas verdades es que el hombre está solo en el mundo, que no tiene garantías, que no tiene referencias, que está solo y que en ese principio de comunidad y de comunión con los otros debe crear un centro posible de justificación de la vida. Por eso tan importante este principio, nosotros lo vimos y sobre todo lo comentamos en la clase pasada a partir de la lectura de Città Vecchia, ¿no? De Ciudad Vieja. Leímos ese poema y vimos cómo en ese principio de comunidad que Saba encuentra con estos hombres, estos detritos, ¿no? De un puerto, estos hombres que tienen el mismo valor que la mercancía, encuentra el infinito. Ese principio de verdad, que no es una verdad gloriosa ni vinculada a la fama, sino una verdad que le permite a él encontrar casi sagrados esos elementos, ¿no es cierto?, en ese principio de comunidad. Otra, digamos, verdad que asume Saba y que la asume también en relación a su vinculación con Nietzsche y por supuesto con Freud, es que aceptar que la naturaleza es indiferente a nuestras expectativas. Este es otro principio también importante, que nosotros lo encontramos también en otro importante autor italiano, que es Leopardi, ¿no? La naturaleza es indiferente a nosotros. Nosotros somos, en todo caso, bueno, un accidente cruel de la vida. No hay razón por la cual estamos en el mundo.
En todo caso, la razón la podemos buscar después en ese principio de comunión con los hombres, pero no en otra razón. Sin embargo, este pesimismo, que tiene una profunda raíz centroeuropea, que ya vimos que está en Nietzsche, que está en Freud, que pasa a Saba, no lo lleva a la inacción. No hay en Saba una relación de, digamos, un pesimismo que lo deje inmóvil ante estas verdades desconsolatorias, poco consoladoras, ¿no? En realidad, uno puede reconocer en Saba una relación erótica con la vida, hay un intento por encontrar un principio de vitalidad, aprender de nuevo, y ese aprendizaje, que también lo proporciona la búsqueda psicoanalítica, tiene que ver con la cotidianeidad, ¿no? Con los otros que tengo a mano, que viven junto a mí la misma experiencia de vida que me toca vivir a mí. Entonces, en eso está el secreto que funda la poesía de Saba. Decíamos entonces que la modernidad de Saba está, por un lado, en ser fiel a la tradición. Ya expliqué cómo era su vínculo con la tradición. Una modernidad que no lo ubica del lado de los simbolistas, sino más bien de la poesía tradicional, una poesía que es simple, que es honesta, que reconoce a Petrarca, a Leopardi, a Manzoni, en algún principio a Pascoli, ese Pascoli que hablaba del fanchulino, ¿no? De que un poeta es un niño, un poeta se reencuentra con la voz del niño que habita en él. Ese lenguaje simple que posibilita el auténtico y profundo conocimiento de sí. Ese es el mix sabiano, digamos, ¿no? Esos son los elementos que componen su poesía. Tradición más psicoanálisis. Si quieren, lo podemos decir de otra manera, simplicidad más profundidad. Pero en ese mix uno encuentra el punto central de la poesía de Saba. Hay un poema de Saba, hay un montón, pero yo he tomado algunos para hablar hoy, además de Città Vecchia, que se llama Amai, ¿no? Es un poema amé, que puede funcionar como una suerte de, así como Porto Sepolto o Puerto Sepultado de Ungaretti significaba una suerte de poética, Amai es el poema que de alguna manera alude a la poética de Saba. Ustedes van a encontrar, no está en la traducción, en el compendio de poemas que nosotros les presentamos, El Cancionero, que esa traducción la hizo Ana María del Rey, una profesora de Venezuela, pero si ustedes lo buscan a este poema en la web, está traducido por Alonso, que es un gran traductor argentino, y dice así: amé palabras simples que ni uno osaba. Me encantó la rima flor, amor, la más antigua y difícil del mundo. Amé la verdad que yace en lo hondo como un sueño olvidado, que el dolor, amiga, redescubre. Con miedo el corazón se le aparea y ya no lo abandona. Te amo a ti que me escuchas y a mi buena carta bajada al final de mi juego. Fíjense que en este... no. Después leo los chats porque si no me distraigo con lo que estoy intentando decirles y mostrarles. ¿Por qué les digo que este poema funciona como un poema poética, por decirlo de alguna manera? Porque fíjense que en esta brevedad, en solo 3 estrofas, él de alguna manera apela a 3 cuestiones importantes de su poesía, a los 3 móviles de su poesía. Primero, a las palabras simples. Amé las palabras simples que ni uno osaba. O sea, que en ese momento nadie osaba utilizar, ¿no? En el momento en que Saba escribe, ninguno de los poetas italianos del momento se pronunciaba por las palabras simples.
Amé esas palabras. Me encantó la rima flor amor. La rima fiore amore, dice la poesía en italiano, ¿no? La rima más antigua, pero más difícil del mundo, ¿no? Porque, bueno, plegarse a esa tradición, asumirla, llevarla adelante, tampoco es fácil. No se trata de repetir lo que ya se hizo, ¿no? Pero bueno, en esa simplicidad encontrar el secreto de la poesía. Entonces, la primera estrofa es de alguna manera una indicación, a pesar de las inversiones que tiene, que uno tiene que tratar de ordenar esas oraciones, pero lo que dice Sabaí es eso. Amé las palabras simples que en ese momento ninguno osaba usar, y me gustó la rima flor, amor, la más antigua de todas las rimas. O sea, palabras simples y tradición. Estoy en ese lugar, ese es mi lugar de la poesía. Segunda estrofa y segundo principio compositivo. Amé la verdad que yace en lo hondo como un sueño olvidado, ¿no? Que el dolor amiga redescubre. Con miedo el corazón se le aparea y ya no lo abandona. Amé la verdad que yace en lo hondo, como un sueño olvidado. Díganme si eso no está ahí clarísimo, el principio del psicoanálisis, ¿no es cierto? El psicoanálisis posibilita ese descenso y redescubrir esas verdades que están en lo profundo del inconsciente y que necesitan ser traídas a la luz a través de una verbalización, que están como sueño olvidado, pero que tienen que salir a la luz. Y que no dejan de ser dolorosas, o sea, porque es una verdad que es dolorosa para el yo que la descubre, pero que una vez que uno lo descubre ya no puede hacerse el tonto con eso, ¿no? Uno convive con esa verdad, pero al haberla verbalizado ya tiene otro peso dentro de nosotros. Esa estrofa es una clara y directa alusión al principio psicoanalítico, que es también el principio de su composición. Y te amo a ti, o sea, ese amor, esa entrega al lector, que me escuchas, y a mi buena carta bajada al final del juego, ¿no? Este vínculo con el lector. Saba quiere que el lector lo escuche, que el lector lo escuche y lo entienda. Por eso ama las palabras simples, y por eso esas verdades hondas, oscuras, que son sacadas a la luz, que son verbalizadas y que no abandonan, que no lo abandonan, son verdades que de alguna manera hermanan a los hombres. Porque de alguna manera, bueno, mal que mal, la historia de cada uno es personal, pero los principios del dolor humano son más o menos similares. ¿Alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta? Bueno, entonces, amé funciona como un poema testamento. Perdón, yo tengo una pregunta. Si la poesía de Saba es moral, ¿cuáles serían los principios morales? El de la verdad, honestidad, sí, ese, no es religioso. No es para nada, no hay que buscarlo por el lado de la religión. La honestidad es con uno mismo. La moral de Saba es un principio de honestidad con la verdad de cada uno y con ese descubrimiento. Entonces, es un poema testamento, ¿no? Un poema que funciona como poética, que se dirige al lector, es una declaración de poética. La idea es llegar al fondo de las cosas, al fondo de la psiquis. Y fíjense, nosotros después cuando veamos a Montale, pero ya habíamos anticipado ese poema de Montale, que es muy importante, en el que Montale, en una línea vinculada con los crepusculares, ¿se acuerdan? Que decía, no nos pidan a nosotros los poetas que digamos grandes verdades, no nos pidan, non chiederci la parola. Bueno, la afirmación, o mejor dicho, el poema de Montale parte de una negación, ¿no? El no. Cuando veamos ese poema vamos a ver justamente esa negación. Fíjense que en Saba, cuando yo decía hay una relación erótica con la vida, en Saba el principio es positivo, porque Saba afirma, amé. Saba parte de la afirmación. Entonces, por más dura que sea
la condición existencial del hombre, hay un principio de humanidad y de afirmación y de positivo, no positivismo que se puede confundir, en esa poesía, ¿no? Porque la poesía de Saba no es una búsqueda, si bien es una búsqueda individual, pero es una búsqueda individual que tiende a hermanar a los hombres. Es una búsqueda individual que busca un principio de fraternidad, porque esas verdades en definitiva son verdades de todos. Recuerden Civitavecchia, una ciudad, un poema que no lo vuelvo a leer, pero que lo hicimos mención la clase pasada. Ese es otro poema importante. Otro poema importante, además de las cosas que dijimos ya en la clase pasada, es un poema importante porque la idea es también empezar a reflexionar un poco en los elementos modernos de esta poesía, ¿no? En ese poema está el tema de la ciudad también. Trieste es una ciudad que Saba atraviesa en ese poema. O sea, ese poema es un poema en el que se está atravesando la ciudad. ¿Qué ciudad? La ciudad moderna, una ciudad pujante, una ciudad que está pujante, o sea, que está activa según las pautas y la dinámica de la modernidad. Ese puerto que confiere movimiento, intercambio comercial, que pone en marcha, bueno, ya un dinamismo nuevo. Y en ese poema, de una manera distinta, por supuesto, pero está este principio también baudelairiano del shock de la gran ciudad. Este gran tema de Baudelaire, que está presente en los poemas de las Flores del Mal, está acá también, como la ciudad nocturna, la experiencia de la masa, o sea, de todo este conjunto de personas, ¿no es cierto? Es en definitiva el tema de la metrópoli, de una metrópoli anterior a la Primera Guerra, pero una ciudad que se presenta también con rasgos impresionistas por ese color amarillo del farol, la palabra detrito, ¿no? El hombre y la mercancía, como este clásico escenario de un puerto, pero que al mismo tiempo... Ay, Leonardo, ya te leo, espera. Termino esta idea y te leo. La palabra entonces decíamos, detrito, que hermana al hombre y a la mercancía, y que conforma un paisaje clásico de este puerto marino. Y que hacen de este medio un medio degradado. Pero sin embargo, en esa degradación Saba encuentra el infinito. Bueno, acuérdense de Baudelaire, acuérdense de los poemas que leyeron en Las Flores del Mar, y todos estos personajes asociales que aparecen con Baudelaire y con los que él se hermana, ¿no? Ese es un principio también propio de la poesía moderna, que Saba toma también. Y por otro lado, con relación a la misma poesía italiana y a esta línea que yo presenté antinovecentesca, ese principio de comunión, de fraternidad con los marginados, con los sectores más despreciados y más humildes, y más degradados, es una línea que se va a mantener. También la va a recuperar después Pasolini en su poesía. Entonces, Saba funda ya ahí un principio de identificación. Ahora veo la pregunta. Profe, buenas tardes. Además de Freud y Nietzsche, ¿existen otro autor que tenga relación con la poesía de Saba? En principio son ellos dos. Por eso me parecía a mí importante mencionarlos. Bien. Otro tema. Pero es que no sé quién quiere. Honestidad igual a confesión.
Sí, yo diría que más que confesión, honestidad quiere decir verdad, más que confesión, ¿no? La poesía honesta es la poesía que se vincula con la verdad individual, con la propia historia, ¿no? Con cuando Saba se reconoce un ser escindido, que toda su vida ha sido un esfuerzo por tratar de hacer de esa escisión, de saldar esa escisión en ese sentido. ¿Vos por qué, María Rosa, pensás cuando decís confesión, en qué pensás concretamente? Hola, profe. Hola. Yo considero en el sentido de que la honestidad, al ser individual, es lo que cada uno considera como verdad. Entonces, esa verdad con valor de confesión, porque está desde lo más profundo del ser de Sabas, digamos. Sí, lo que pasa es que Virginia dice acá en el chat que la palabra confesión le suena embebida, digamos, o que tiene un trasfondo religioso, ¿no? Yo diría que una palabra que descubre una verdad. Me gusta más pensarla por ese lado, por el principio de... ¿Por qué hay un acto cognoscitivo en ese descenso también? No es decir lo primero que se me encuentra, sino es ahondar y encontrar y poner... el psicoanálisis refiere... No quieren hablar, así yo no tengo que estar leyendo, porque me resulta... Perdón, profe, no quería interrumpirla. No, es que es mejor que ustedes hablen también, por eso yo por ahí digo, ¿alguien quiere comentar algo? No, pensaba que desde el psicoanálisis se prefieren los términos como revelación, descubrimiento, develamiento de la verdad, que es el psicoanálisis más freudiano, más tradicional, donde creía que había como un mensaje oculto, digamos, desde el inconsciente que había que descifrar, que me parece que tiene más que ver con eso. Por ahí yo creo que que la palabra confesión tiene mucha connotación religiosa, por lo menos para mí, y se puede prestar a como alguna ambigüedad ahí media rara. Sí, porque además me parece a mí que también confesión, claro, no tiene que ver con la culpa y la confesión, y acá la poesía como acto cognoscitivo está también vinculada al trabajo estético, ¿no? Porque esa verdad después es trabajada estéticamente para ser transformada. La poesía no es una mera confesión, porque acá, a ver, pensemos que lo que más importa es el texto poético, o sea, cómo esa verdad fue después transformada en texto poético. Yo preferiría vincularla más que a confesión, bueno, a descubrimiento, o sea, esta suerte de descenso a uno mismo para tratar de poner en palabras esa realidad oculta y olvidada que el inconsciente ha reprimido o ha oscurecido, ¿no? Con el paso del tiempo. También se plantea, por ejemplo, en términos de reelaboración secundaria, porque se hace, como usted está diciendo, una estetización, claro, del proceso. Por ejemplo, con los sueños, digamos, uno sueña algo y después lo somete a una reelaboración secundaria desde la razón para poder ponerle palabras y darle una imagen más completa o menos oscura. Entonces me imagino que algo de eso funciona, no es solo descubrir algo desde las profundidades del inconsciente, sino después darle forma estética, escrita, supongo, ¿no? Apta para otros, sí, para los lectores. Y en este caso no es una mera narración del trauma personal, sino esa narración seguramente él la hizo en las sesiones con Weiss, pero después, en un segundo momento o en un tercer momento, ese material fue trabajado estilísticamente, estéticamente, y fue transformado en poesía, que es eso lo que nos interesa a nosotros. Gracias. Bien. Hay un poema que ustedes lo tienen, a mi mujer, a mi Amolle. Lo leemos ahora. ¿Alguien lo tiene? Bueno, lo leo yo. A mi mujer. Tenemos, a ver, les copio en el chat. Si lo quieren abrir ahora.
el sitio donde aparece traducido este poema por Aulichino, por Jorge Aulichino, que es poeta argentino. Eres como una joven, fíjense, ¿no? A mi mujer. Ese es el título. Eres como una joven, como una blanca polla. Se le ahueca las alas al viento, las plumas, baja el cuello para beber, la tierra escarba. Mas su andar tiene el lento paso tuyo de reina y se marcha por la hierba pretenciosa y soberbia. Es superior al macho, es como lo son todas las hembras de todos los puros animales que avecinan a Dios. Así, si el ojo, si el criterio mío no me engaña, son estas tus iguales y no mujer alguna. Cuando las adormece la noche, las polluelas emiten voces que recuerdan esas tan dulces con que a veces de tus males te quejas, sin saber que en tu voz hay la delicia y triste, la delicada y triste música del gallinero. Tú eres como una grávida ternera, alegre y sin pesadez, todavía incluso jubilosa, que vuelve el cuello donde tiñe la carne un rosa tierno, si la acaricias, y si la encuentras y mugir la oyes, tan lastimero es ese sonido que arrancas hierbas para hacerle un regalo. Así mi don te ofrezco cuando te encuentro triste. Eres como una perra que tiene siempre tanta dulzura en la mirada y crueldad en el alma. A tus pies una santa parece que arde en una devoción indomable y así te considera su Dios y su Señor. Si en casa o por la calle te sigue, a quien intente solo acercársete, los dientes blanquísimos le enseña y su cariño sufre de celos. Eres como la tímida coneja que en la estrecha jaula enhiesta al verte se alza, y hacia ti las orejas fijas y altas extiende, pues a frecho y a chicoria le traes que si de ellos carece se acurruca en rincones oscuros. ¿Quién podría quitarle ese alimento? ¿Quién el pelo que se arranca a sí misma para agregarlo al nido donde ha de tener la cría? ¿Quién hacerte sufrir? Eres como la golondrina que vuelve en primavera, pero en otoño parte y no es tuyo ese arte. Tú tienes esto de la golondrina, la liviana apostura, esto que a mí, que me sentía viejo y lo que me anunciaba otra primavera. Eres como la hormiga previsora, de ella le habla la abuela al niño, que la acompaña cuando salen al campo. Y así te encuentro, en la abeja y en todas las hembras de todos los puros animales que avecinan a Dios y no en mujer alguna. ¿Qué les parece ese poema? Un poema que Saba escribió en 1910, ¿no? Que forma parte de la Casa y Campo, que incluye, de la sección Casa y Campo o Casa y Campaña, que incluye 6 poemas escritos entre 1909 y 1910. Ustedes pónganse en la época, pónganse en la tradición de la literatura, de la poesía italiana, piensen en Dante, que celebraba a Beatrice con la Divina Comedia, con la Vita Nuova, y de pronto leen este poema de Saba, ¿no? Donde celebra todas las virtudes femeninas, la intimidad doméstica y familiar, la belleza y la bondad de la naturaleza a partir de esta comparación de la mujer que él ama, de su mujer, con estos animales domésticos, ¿no? Esta búsqueda, no son musas, pero hay una nueva, después de todo lo que hemos dicho de Saba, ¿no? ¿Por qué? Profe, Sí. El poema me pareció muy interesante y me gustó el verso ese que dice: superior al macho, es como lo son todas las hembras de todos los puros animales que avecinan a Dios.
Es como que está colocando a la mujer en un lugar superior que la figura masculina, en ese caso. Sí. Sí, evidentemente es un poema homenaje, ¿no?, a su mujer. La está homenajeando, la está poniendo, como vos decís, en un lugar de superioridad. ¿Por qué estas comparaciones? Estas comparaciones con estos animales del campo, de una granja, de una realidad cotidiana. Bueno, fíjense que hay 6 estrofas libres, hay en general versos de 7 sílabas, heptasílabos, que son versos de la tradición italiana, de la tradición lírica, con algunos raros en decasílabos. También hay versos de 5 y de 3 sílabas, que se van combinando libremente. Hay numerosas rimas internas, sobre todo, bueno, nosotros leemos una traducción, pero en la versión original, que están dispuestas de manera libre y regular. La estructura del poema es muy simple también, ¿no? No es una estructura compleja. Estas 6 estrofas que todas empiezan igual. Todas introducen estos versos que comparan a la esposa y a un animal. En la última estrofa con 2 animales, además de uno. Entonces, Lina, por eso les decía, acuérdense el nombre de la mujer, Lina, la mujer de Saba, se parece a la gallina, por la forma en que camina, por el tono de voz, cuando algo le duele. Se parece también a una ternera preñada, cuyo gemido quejumbroso invita a quien está junto a ella a consolarla. Se asemeja a una perra fiel, ¿no?, que solo ve en su afecto al amo, o sea, destaca la fidelidad. Al conejo, que es temeroso e indefenso, al que nadie puede hacer daño, a la golondrina, por esa gracia juvenil con la que se mueve y porque es fiel al nido, a la hormiga, ¿no?, providente, que acumula provisiones, que cuida la casa, a la abeja, que trabaja incansablemente. Las 4 primeras estrofas son animales de la granja, del campo, que en principio podrían, y de hecho así fue, parecer un tanto provocativo, ¿no?, esto de comparar a la mujer con estos animales. Pero lejos de encontrar ahí una ofensa, Saba lo que busca de una manera absolutamente nueva y renovadora en la tradición literaria, poética italiana, es destacar el valor de la mujer, ¿no? En realidad acá el poeta revierte el valor negativo de estas comparaciones, atribuyendo las virtudes que encuentra en los animales. Para Saba, entre el hombre y el animal hay solo una diferencia de grado. Eso también es importante considerarlo, porque en esta suerte de fraternidad, de comunidad con los seres vivos, los animales son también parte de ese núcleo. Entonces, desde ese punto de vista, uno no puede quedarse con el valor de la burla en esta poesía, sino más bien con el valor del homenaje, de reconocer en estos seres, en estos animales que se diferencian del hombre por una cuestión de grado, pero que comparten la cotidianeidad del hombre, encontrar los aspectos más humanos que tienen y comparar a su mujer con ellos. En definitiva, cada uno de estos animales es revalorizado por la mirada de Saba, es revalorizado, es puesto en otra tradición, en una tradición que se aleja a la sátira, porque bueno, la sátira tenía una larga
lista de poemas que justamente con intención satírica tomaban la comparación del hombre con animales. Pero acá se verifica nuevamente este sentido de hermandad, de fraternidad, ¿no? Este poema nació, les dije, fue escrito en el 9, en el 10 me parece, en una atmósfera de paz, de tranquilidad, que caracterizó la vida de Saba en ese momento. Esto fue verdaderamente una novedad en su época. Saba recuerda que ni siquiera a la mujer le gustó recibir ese poema al principio, pero uno ve realmente la innovación que se funda en esa composición. Si uno piensa en la larga tradición, mejor dicho, en el lugar que ocupó la mujer en la tradición italiana, ¿no? Un lugar heredado de la poesía cortés, la poesía cortesana del siglo XI, provenzal, y que después pasó por la escuela siciliana, al Dolce Stil Nuovo, y que después se fue reelaborando en figuras mitológicas, y de pronto encontrarnos con un poema así, ¿no? Tiene que ver con esto que decíamos al principio, de lo que considera Saba, de su concepción de mundo, de su concepción de vida, de su concepción de verdad, de su concepción de poesía honesta, esta confraternidad con los seres vivos, este principio de unidad. Profe, Sí, ese principio de unidad el que establecía Nietzsche, por ejemplo. claro, el primero, ¿no? Sí, el primer Nietzsche. Este acercamiento a los animales no tiene nada de humillante ni de morboso. En todo caso, lo que uno tiene que encontrar acá es este principio de espontaneidad infantil que anima la obra, ¿no? En Historia y Cronohistoria de Saba dice que si un niño pudiera casarse y escribir un poema a su esposa, seguramente escribiría algo así. Escribiría algo que homenajee a la esposa a partir de esta comparación con los animales, con los que él a la vez, o sea, con los que el niño tiene un vínculo natural y fecundo y profundo. Es una poesía en alguna medida infantil, espontánea, de inocencia, de cercanía, instintiva con la vida común. Por eso dije al principio que alguna vinculación con Pascoli también hay. Otro poema importante para considerar es La cabra. Hay disponible una traducción de Alonso también, si ustedes quieren consultar, pero bueno, lo tienen en la versión que les dimos de Ana María del Rey. La cabra. Hoy le he hablado a una cabra. Sola estaba en el prado, estaba atada, de hierba harta, bañada por la lluvia, balaba. Aquel balido igual era fraterno a mi dolor. Y respondí, primero riendo, después porque hay dolor eterno, tiene una voz, no cambia. Sentía esa voz gemir en una cabra solitaria, en una cabra de rostro semita. ¿Qué dicen? ¿Se las pego en el chat? Bueno, la tienen ahí. ¿Qué dicen de este poema? Es un poema del 12. Fíjense con quién habla, ¿no? A quién observa y con quién habla Saba, con una cabra. Como que hay como una identificación, ¿no? Sí, hay un principio de identificación. Y esta cuestión de la comunión y la hermandad, ¿no? Me parece que también se juega un poco con la cuestión del rostro semita. También, sí.
está otra vez el infinito en los elementos más nimios. En vez de un sector degradado de la ciudad, ahora es un animal prosaico común y corriente. Ahora es el dolor eterno, este elemento de eternidad. Bien, están bien las dos observaciones que hicieron, ¿no? Los dos señalamientos. Hay un principio de identificación, o sea, Saba se puede identificar con los hombres del puerto. Ah, sí, Leonardo, sí. Sí, puede ser que hay como una especie de conmiseración sobre la especie, en este caso el animal, que tiene que ver también, o sea, me recordó el caso de Nietzsche con el caballo, el episodio ese, como un sentimiento de empatía hacia los animales. Un sentimiento de empatía hacia los animales, porque como dije recién, con los animales hay una diferencia de grado, pero los animales conforman este principio de fraternidad también. O sea, son los hombres y son los animales. Son los seres vivos que comparten el momento, ¿no es cierto? Entonces, para Saba, los animales cumplen esta función. Por eso comparar a la mujer con distintos animales no debe entenderse como algo irónico, como algo satírico, sino con este principio de empatía, bien señalada esa palabra, ¿no? Este principio de empatía que es hacia los hombres y también hacia los animales. La cabra es un poema que consta de 3 estrofas de endecasílabos y de versos de heptasílabos, ¿no? El último verso tiene 5 sílabas, pero digo esto de los versos simplemente, no es que tengan que estar contando los versos, pero para que ustedes tengan en cuenta que la tradición está ahí, o sea que Saba trabaja con los versos de la tradición. Los versos de la tradición italiana son esos. Entonces, estas verdades que él presenta son esas. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad acá que aparece? ¿No? El poeta asegura haber hablado con una cabra, que está atada en un prado, que bala mientras la lluvia la moja. La verdad del dolor de todas las vidas, de todos los seres vivos. Ese es el principio que anima este poema, ¿no es cierto? La verdad del dolor que aúna, que hermana, que debe establecer y posibilitar esa fraternidad. Además está el tema este, ¿no? de la condición semita. Entonces, ese es un principio fundamental, porque en la cabra, en el lamento de la cabra, Saba reconoce el lamento de todos los seres vivos por el sufrimiento, por los dolores de la existencia. Para Saba la existencia es dolorosa. No está aquí la idea de la existencia grandilocuente, de la existencia exitosa, de la existencia triunfalista. La existencia humana es dolor. Y ese dolor solo puede mitigarse con el autoconocimiento, con la palabra, con el descubrimiento, con la fraternidad. Bien, no sé si alguien quiere preguntar algo, aclarar algo. La idea es que ustedes, para el parcial, no les vamos a pedir que analicen un poema en particular. Sí pueden tener, ya podemos dejar de grabar vídeo. Sí pueden tener, digamos,